Asambleísta Jerónimo Yantalema. Yupaychani Mashi presidente y Yupaychani Kaipikaj Mashi asambleísta kuna. Ñukanchik Kaipunja kunapi rimakunchik ñukanchik kay mama llaqtapi tapuy kunahawa. Ashtawan karin mana tapurinachu kanchik pitak arinikun o pitak mana nikuncha. Ashtawan karin tapurina kanchik pitak kay chunga tapuykunataka kishkarka. Pikunawantak tandanakushpa kishkarka. Pikunapak allipaktak kishkarka. Mana imatapish hapishkawan ña allimi o mana allichu ni tukunchikllachu. Ñukanchik kay punllakunapi ninchik nachu kay mama llaqtaka democrático ninchik. Chayka ñukanchik ayllu llaqtakunapika democraciaka mana kanchu shuklla imatapish yuyarina. Ashtawan karin tukuylla wankurishpa tandarishpa yuyayta hapina. Y chaymantami ninchik kay consulta popular mana shuklla yuyarishpa imatapish tapuypaklla chukan ashtawan karin tukuylla yuyarishpa tandanakushpa hatun yuyaykunata hapishpa yuyarina mikana kan. Chaymanta ñukanchik yuyanchik kay tapuykunaka chayraq manaraq kay estado colonial, kay estado uninacional, kay estado neoliberal taka mishanga chingachu. Ashtawan karin chayllapitak sakikun. Imamanta porque kunanka tapukun justicia hawa pero mana tapurin. Kay Ecuador pika su estado plurinacional kaskamantaka ashtawan karin justicia ka plural kana kashkat. Justicia indígena maipita kanga chay hatun instancias kunapika mana rikurin. To chaymanta yuyanchik kay punllapika pakta tatukuykuna yuyarina kanchik. Mana hawalla nispa mana o mana hawalla ari nispa. Ashtawan karin sinjita yuyayta hatun yachispa. Compañero presidente, compañeros asambleístas, con fines de comunicarme también con los compañeros que todavía no hablan bien el quichua, ¿no? Me gustaría hablar con Pedro solamente en el quichua y eso nos ayudaría mucho a profundizar nuestro debate. Pero lamentablemente todavía no podemos darnos ese privilegio. En ese contexto, quiero empezar diciendo, compañeros, yo creo que la Asamblea está en un momento muy importante. Creo que ya debemos empezar a superar los debates de quién está en contra o quién está en favor. Yo creo que los debates deben ir más allá, deben pasar por los argumentos. Y por supuesto, cuando de por medio está una consulta popular, también debe preguntarse quiénes formularon las preguntas, ¿no es cierto? ¿Y para quiénes se las formularon? ¿Es posible que en un Estado democrático sea un solo ciudadano quien diseñe las preguntas y después que todo el mundo diga sí o diga no? Cuando estamos en un Estado democrático de participación ciudadana, cuando los ciudadanos deben ser los promotores de la construcción. Y si ustedes miran, compañeros asambleístas, nos vamos a dar cuenta que todas las 10 preguntas prácticamente están entrampadas en ese mismo modelo del Estado colonial uninacional, inclusive Estado neoliberal. Y les voy a ir indicando pregunta por pregunta de por qué estos mis argumentos. La consulta no cuestiona a la estructura estructural del Estado, al problema estructural del Estado. A duras penas quiere dar un brochazo al tema de la función judicial, pero tampoco profundiza en la pluralidad jurídica. Recuerde que un Estado intercultural y plurinacional no puede quedar entrampado. Si bien la Constitución de Montecristi hizo algunos avances, pero se quedó entrampada en el modelo colonial del Estado. Consecuentemente, nosotros consideramos que en un Estado democrático, cuando la Constitución garantiza la participación plena de la ciudadanía, todo ejercicio democrático tiene que ser hecho democráticamente. Por eso sí nos asusta de que ni siquiera los que están alrededor del gobierno hayan sido consultados para construir las 10 preguntas. Y ahora somos defensores de las 10 preguntas, así simplemente. Entonces, consecuente, sin embargo, aclaramos que nosotros
somos los mayores promotores y radicales en cuanto a participación ciudadana. Y toda consulta en este sentido debe ser valorada. Sin embargo, no es cuestión de que la ciudadanía ejerce ciudadanía con cualquier pregunta que se le pregunte. En ese sentido, creemos que definitivamente hay grandes desafíos. Caducidad de la prisión preventiva. Yo pregunto, ¿quiénes están presos en las cárceles? ¿Quiénes son víctimas de este sistema carcelario de justicia? ¿O quién ha dicho que la cárcel sea una herramienta de humanización o de rehabilitación, entre comillas? En este momento en las cárceles están los pobres, las víctimas de la violencia o los que son abusados por esta justicia. Acaban de apresar a los luchadores en defensa del agua, de la tierra. Acaban de apresar a los luchadores en contra de los contaminadores y los depredadores de la Pachamama, mientras los banqueros corruptos y los depredadores y los contaminadores se pasean en este estado colonial de injusticia. Consecuentemente, hay un problema estructural no resuelto. Cárcel en la cabeza de todo ciudadano, incluso del presidente, para resolver los conflictos. ¿Qué pasa? ¿Han ido a visitar alguna vez el ex penal García Moreno? La inhumanidad como tratan. No hay ni siquiera un sistema burocrático ágil. Ayer nos demoramos 4 horas para solamente sacar a Pepe Acacho de la cárcel. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el ejercicio, la optimización? Consecuentemente, este derecho ganado en la Constitución no se puede retroceder. No se puede ser cómplice de los jueces mediocres, corruptos de ninguna manera. ¡Ojo! Nosotros en ningún momento estamos solapando esa justicia ordinaria que se ha entrometido en el territorio indígena. Es más, recuerde el arresto de Pepe Acacho en territorio shuar. Es una intromisión de la justicia ordinaria en jurisdicción de la justicia indígena. Consecuentemente, eso no se debate en la consulta en ningún lado todavía. Pero miremos más adelante. Ojo, cárcel igual rehabilitación. Solo en estados coloniales y represores. Hay que ser más creativos, hay que ir más allá. Aprendamos de la justicia indígena. Hay una lección milenaria de en pie. Medidas sustitutivas a la prisión preventiva, únicamente para delitos menos graves. Las cárceles deben ser arrasadas, en mi criterio. No puede haber justicia mientras se encarcelen a los seres humanos. Aprendamos justicia indígena, o aprendamos, construyamos un Estado plurinacional. Las instituciones del sistema financiero y de comunicación. Yo creo que ahí también definitivamente la Constitución avanza, ha dado pasos fundamentales. Pero yo pregunto, ¿dónde están los banqueros corruptos? ¿Dónde están los que día a día, sistemáticamente, a través de los medios de comunicación, quieren imponer una ideología? O con la plata de los ecuatorianos controlan los medios de comunicación. ¿Por qué no se pregunta eso para sancionarla? ¿Acaso no tenemos un ejercicio utilitario de los medios de comunicación cuando deberíamos trabajar utilizando los medios de comunicación para liberar al pueblo, no para condenar al pueblo? En ese sentido creemos que hay grandes pasos que dar. Las funciones del Consejo de la Judicatura, en pleno proceso, cuando el mandato constitucional afirma que es las comisiones ciudadanas que designarán a los miembros del Consejo de la Judicatura, nos inventamos una consulta para que una terna integrada por las funciones del Estado, es decir, arrogándose funciones, hagan y deshagan con la justicia. ¿Qué es eso? No puede la función legislativa prestarse para eso. Y peor la función de transparencia, cuando por mandato constitucional es esta la que tiene que asignar a los vocales. Entonces ahí la pregunta es, ¿cuál es el miedo de que los ecuatorianos, los ciudadanos, designen a esos vocales de la función del Consejo de la Judicatura y que esos ciudadanos apuesten a una verdadera reestructuración de la justicia en el país? No las funciones del Estado, porque meten mano y corrompen. Lo propio con las demás preguntas. Modificar la conformación.
Esta modificación está pensada estrictamente en la forma de designación, por supuesto. Acaban ya de designar el Consejo de Participación Ciudadana las autoridades de control de ternas del Ejecutivo, ternas que no respetaron el derecho constitucional de ilegal. Pregunte, si hay un indígena, un afro, un montubio en los sistemas de control, sistemas excluyentes. En ese sentido creemos que definitivamente aquí hay una trampa, un juego mediático con los derechos de los ciudadanos, revolución ciudadana con miedo de la acción de los ciudadanos. ¿Qué es eso? Radicalicemos más bien la participación ciudadana desde la designación de los vocales y de que esa ciudadanía de esas vedurías controlen que esa justicia corrupta sea transformada estructuralmente y no metan mano las funciones del Estado, porque sería arrogación de funciones. En ese sentido creemos que definitivamente hay un desafío, que ahí sí somos corresponsables, compañeros asambleístas, en la legislación y fiscalización, que todas las funciones del Estado cumplan lo que dice la Constitución, y hay que hacerlo estructuralmente, porque al contrario seguimos legitimando el Estado colonial. Mañana deberíamos preguntar si el pueblo ecuatoriano está de acuerdo o no que en la función judicial también haya representantes de la justicia indígena. Claro, si en un Estado plural, en un Estado de derecho plural, debe haber instancias nacionales, plurinacionales, de la justicia indígena y la justicia ordinaria. No podemos permitirnos que la justicia ordinaria, con cualquier pretexto, esté persiguiendo a las autoridades de la justicia indígena. En este mismo momento hay más de 180 autoridades de la justicia indígena procesados, perseguidos por la justicia ordinaria en territorios indígenas, por el pecado defendido los tratados establecidos en la Constitución de los derechos de la Pachamama. Todos cantaron ante el mundo que la Constitución ecuatoriana es la más avanzada porque recoge los derechos de la Pachamama. Pero cuando se levantan los defensores de los derechos de la Pachamama, le queda un minuto. Cárcel, represión, acusar, voy terminando, señor presidente, acusarle de terroristas y sabotaje a los luchadores por el agua, por la tierra, hasta de homicidas. Terrible. Y en ese sentido creemos que, por supuesto, tiene que haber una transformación estructural de la justicia y de todas las funciones del Estado, incluso la función legislativa. No podemos permitirnos en un Estado plurinacional que apenas 3 o 5 delegados de los pueblos indígenas, cuando los pueblos indígenas representan al menos el 40% de los ecuatorianos. Consecuentemente, por supuesto, las demás preguntas son preguntas para hacer una cortina de humo, un teatro mediático, cuando debería preguntarse al país: ¿están de acuerdo que sistemáticamente las multinacionales asesinen animales, incluso modifiquen genéticamente para beneficio de su mercado? Consecuentemente, estamos frente a un desafío grande, estructural, y creo que los asambleístas no podemos. Esta función legislativa no puede quedarse cruzada de brazos, compañeros y compañeras. Gracias.